Buenos días chicos, chicas. Lo que vamos a hablar en la clase de hoy es la historia de América Latina. Habíamos visto de que hay ciertos rasgos culturales que tienen en común, sin embargo lo que vamos a abarcar hoy día es la historia propiamente tal y los puntos en común que posee. Vamos a partir primero por el descubrimiento que se produce, ¿ya? Este fenómeno en donde vienen principalmente de la península ibérica, ¿ya? En donde van a llegar y van a entregar todo un legado a los países que se encuentren acá, ¿ya? En una primera etapa, a todos los pueblos originarios, en donde se van a abarcar tres cosas principalmente. Uno, la religión, que va a ser principalmente católica, el lenguaje, que va a ser el castellano. Dentro de todas las lenguas que había en España, la más rica era la lengua castellana, y es la que se va a imponer acá en América. Y la tercera van a ser las instituciones, por lo cual vamos a ver cómo esto se va a ir masificando y se va a potenciar a través de los años. Entonces, tenemos que en una primera etapa el legado que vamos a tener va a ser principalmente de todo el lugar, de toda la península ibérica, ya España propiamente tal y una parte de Portugal, ¿ok? Ellos son los que nos van a entregar este legado, quienes van a provocar toda esta conquista en una primera etapa, ¿ya? El legado que vamos a tener va a ser las instituciones. Piensen en el cabildo, que todavía se da estas reuniones de vecinos para determinar ciertos temas, los gobernadores, las provincias, cómo se subdivide un territorio, lo heredamos desde el periodo colonial, ¿ya? Posteriormente a esto, durante la colonia, vamos a tener un periodo de independencia, de luchas independentistas, en donde se va a ver una lucha principalmente entre lo que es el centro, ¿ya? Y lo que es las provincias. Una visión más centralista de cómo se va a concentrar el poder y cómo se debería repartir al resto de las provincias. Ejemplos de esto tenemos ciudades como México DF, en una primera etapa en Santiago, en donde es un gran ejemplo de cómo se centraliza un poder y una cultura también. En Buenos Aires también podemos ver este rasgo de que Buenos Aires, a diferencia de otras capitales, tiene entradas, por ejemplo, por el mar, terrestre y aérea, lo cual también aumenta su conectividad, ¿ya? Esto va a significar que se conformen nuevas naciones que también van a dar pie para estas luchas internas en una primera etapa y posteriormente una lucha contra sus vecinos. Todos los países o gran parte de los países de Latinoamérica tienen estos conflictos con sus vecinos. Y es por este pasado eh, independentista que les permitió, uno, generar un territorio propio y segundo, demarcarlo, lo que va a significar los conflictos que vamos a tener con nuestros vecinos, ¿ya? Y así se va a conformar una nueva nación, sin dejar de lado todos los conflictos internos que van a generarse, ¿ya? Entonces, en las instituciones tenemos un desglose que es el rey de España, ¿ya? Que va a entregar todo este poder a las colonias, sin embargo, siempre van a ser dependientes de las metrópolis. Y este tema lo vamos a abarcar un poco más adelante, en donde nosotros vamos a ser principalmente productores de materia prima. Esto va a significar que el poder de América se concentra principalmente en el trabajo de la tierra. Dos grandes ejemplos de eso es la hacienda y es la minería, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, en la hacienda en donde se va a potenciar un poder principalmente a través de los terratenientes que van a concentrar toda esta fuerza de trabajo y también van a tener un poder político dentro de ello, ¿ya? Por eso es que la hacienda se va a conformar y va a ser también uno de los sectores que menos se transforma a través de las décadas, ¿ya? Las minas, ya por ejemplo de Potosí, es un gran ejemplo de cómo también se va a extraer materia prima para enviarla a la metrópoli, en nuestro caso España, ya en donde en la metrópoli esta materia prima se transformaba en bienes y se devolvía a América y se vendía. Podía ser, por ejemplo, una mesa que se hiciera a través de la madera, ya joyas, eh, cualquier cosa que se
que se trabajara, se manufacturaba afuera y se volvía a traer acá. Entonces nosotros no solo producíamos materia prima, sino que a la vez volvíamos a comprar esa misma materia prima que exportábamos, ¿ya? Esto va a significar que nos volvamos muy dependientes de estos lugares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este comercio? Se va a concentrar en la exportación y la importación de materia. Eso nos va a generar una dependencia económica con el extranjero, porque si no exportábamos, ya no teníamos nadie que nos comprara estos bienes dentro de las naciones. Y de la misma manera, si no traíamos esas materias, no teníamos cómo adquirirlas, porque no existía la forma de manufacturar esos productos acá en el territorio. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a generar? Como se ha dicho, esta dependencia con las colonias, con el extranjero, y posteriormente esto se va a dar con los flujos migratorios que vamos a tener. En algunos sectores, estos flujos, por ejemplo, para trabajar en algunos sectores, en el campo, en la minería, trabajos en la industria, algunos países van a utilizar a los propios nativos y se les va a tecnizar, se les va en el fondo hacer un estudio técnico para que ellos puedan operar estas maquinarias o puedan especializarse mucho más, a diferencia de otros países que es lo que más se da dentro de América, que comenzamos a traer extranjeros para que utilicen este sector, principalmente españoles, británicos, italianos, ya como se grafica en el mapa. Muchos de ellos van a venir a este territorio buscando nuevas formas de vida, nuevas esperanzas, ¿ya? Una nueva forma de hacer este nuevo trabajo. Acá en Chile, por ejemplo, utilizamos muchos extranjeros para colonizar sectores que los chilenos no querían estar, ¿ya? Argentina también trajo muchos de estos extranjeros, se comienza a introducir esta cultura y se hace muy propia de cada país. Por eso también tenemos diferentes acentos, tenemos diferentes visiones de lo que va a ser un país o la conformación de un Estado, también por la visión de los extranjeros que comenzaron a venir. Ya basta, por ejemplo, con hacer una caminata por Valparaíso en donde van a ver tan solo la arquitectura cómo va diferenciándose los sectores, las poblaciones de extranjeros que llegaron. Y le menciono Valparaíso, uno, porque es lo más cercano que tenemos nosotros, y segundo, que al ser un puerto, los extranjeros se apropiaron de esta zona portuaria, con la cultura, con la bohemia, ya con la arquitectura, con la música, que quedó muy plasmada acá en el territorio. ¿Ya? Entonces, tenemos que en este sistema político que se va a conformar, va a haber un sistema, un gobierno de élite, ¿ya? Ellos son los que van a conformar estos primeros gobiernos, en donde se va a instaurar un sufragio restrictivo. ¿Qué es lo que significa esto? Que no todos van a poder votar, tan solo algunos van a poder votar. En un principio, aquellos que tenían un dinero, un capital para hacerlo, y posteriormente se va a introducir a la mujer y en una última etapa a todas las personas que tuviesen alguna dificultad para hacerlo, ya sea motora o que no pudiesen, que no supieran saber leer o escribir, ¿ya? Esto también va a significar una lucha entre la Iglesia Católica y los nuevos estados, ¿ya? Recuerden que en esta etapa también se comienza a conformar la ideología o el concepto de lo que es laico, ya esta separación de la Iglesia y el Estado. Sin embargo, esto va a significar que a la Iglesia se le va a quitar mucho poder y se le va a entregar a este nuevo Estado, ¿ya? Por ejemplo, con los matrimonios civiles, con las leyes de cementerios laicos, con el matrimonio civil, ¿ya? Es un organismo que en el fondo va a comenzar a tener mucho más poder. Pero este poder siempre va a seguir recayendo en la ley de cada nación, ¿ya? Eh, tenemos, por ejemplo, el fomento de las migraciones, que ya se los había mencionado, Chile, Argentina, Brasil, que son los grandes ejemplos que van a traer esto, a diferencia de El Salvador o Guatemala, que en el fondo lo que van a hacer es disciplinar a la fuente laboral que ellos ya tenían en el país, ¿ya? Y no van a requerir tanto de inmigrantes dentro del territorio, ¿ya? Las élites terratenientes, todos los hacendados también, se van a centrar en el comercio internacional, ¿ya? Y a la vez van a generar o se van a especializar en asuntos públicos. Esto es un punto sumamente importante porque esto va a regular ciertas decisiones políticas que se toman dentro de los países, ¿ya?
Em, Otro concepto que surge acá es la clase media. Antes nosotros tan solo concebíamos a los trabajadores o la mano de obra y la oligarquía, que era quienes poseían este poder, la élite de la que hemos estado hablando. Sin embargo, en esta especialización, en este estudio técnico que se comienza a hacer, toda esta clase obrera comienza a tener una nueva oportunidad en donde pueden estudiar y pueden salir de este enfoque que era en su principio, que principalmente tenían que trabajar, si no, no surgían, ¿ya? Sin embargo, ahora con los estudios sí pueden hacerlo. Surgen estudios, por ejemplo, como profesores, abogados, doctores. Esto se va a prestar gracias a las universidades que habían en este sector y va a facilitar el crecimiento de esta clase media y que no solo va a tener una fuerza laboral, sino que también va a tener una opinión política y social, ¿ya? Algo que no se había cuestionado, ahora sí va a estar y que va a ser la gran fuerza transformadora de este periodo. ¿Ok? Para ir finalizando un poco esta idea, ¿ya? Y no llenar un poco de información, vamos a hacerlo en dos bloques. Vamos a quedarnos con este cuadro, que es la democracia de masas, en donde no va a haber, por ejemplo, un líder que guíe a toda esta población, sino que va a ser una gran masa que va a tener opinión, va a tener voto, además, que es sumamente importante, ¿ya? En donde tenemos una gran transformación que se comienza a dar durante este periodo, ¿ya? Uno de los primeros puntos, y que es sumamente importante, es la Revolución Rusa. Como recordarán ustedes, cuando vieron la Primera Guerra Mundial, Rusia se termina saliendo de este conflicto, ¿ya? Y es porque tenía un conflicto interno en donde los trabajadores querían mayores derechos y que se les tomara en cuenta, básicamente, ¿ya? Y se genera la Revolución Rusa. Es sumamente importante porque es primera vez en donde el pueblo, el, prácticamente todos los obreros se organizan, se toman el poder, ¿ya? Y van a terminar acabando con toda esta dinastía, con esta familia de la realeza, los Romanov, ¿ya? Cosa que no sucedió antes en la Revolución Francesa, ¿ya? Aquí ya tenemos una idea política que está mucho más formada, que es la idea del comunismo o socialismo en una etapa más inicial, ¿ya? Y en donde ellos se toman el poder, ellos van a ejercer. Por ende, también le va a dar una nueva opción a los sistemas políticos que habíamos visto, ¿ya? Recuerden que muchas de estas ideas vienen principalmente de Europa y se van adaptando al contexto latinoamericano. Y uno de estos va a ser la Revolución Rusa, ¿ya? Que va a dar esta idea de que los sistemas democráticos existe otra forma de ver que es el sistema comunista, ¿ya? El, Aparte, la Gran Depresión vuelve a quebrar esta idea que existía antes con el liberalismo económico, ¿ya? En 1929, en donde está asociada principalmente la norteamericana, que era como un ícono, como un ejemplo, ¿ya? En donde se mostraba que a través del crédito yo podía tener vehículos, aunque no tuviese el dinero físico en ese momento, sí podía hacerlo a un largo plazo y podía tener cosas que no podía adquirir por mi sueldo, ¿ya? En cambio, endeudándome sí podía hacerlo. Se muestra que este sistema también se quiebra y esto va a significar un nuevo orden económico, ¿ya? El ejemplo lo tenemos con el sistema comunista, socialista y otros que van a surgir en Europa, ¿ya? Social y político de la región. Recuerden que en este mismo contexto también comienzan a surgir los fascismos en Europa, los totalitarismos, que esas ideas también comienzan a llegar a América, que ya el sistema democrático no es el único sistema o el más factible, sino que empiezan a ver las personas otros horizontes. Y estos dos puntos producen ese quiebre, ¿ya? En donde se comienza a ver, este sistema no es tan bueno, podemos tomar ciertas cosas de otro. Y ahí comienzan a llegar estas ideas acá. Incluso recuerden que en Chile, incluso hubo un partido nazi chileno, ¿ya? Para que vean este ejemplo de lo que va a significar estas nuevas ideas que comienzan a llegar, ¿ya? El segundo punto, la incorporación de la ciudadanía política, ¿ya? Los sectores populares y las mujeres que habían sido desplazados totalmente de la sociedad, ahora sí tienen un peso sumamente importante. Históricamente la mujer ha conformado más del 50% de la población mundial. Después de las guerras, este porcentaje comienza a aumentar un poco más por las muertes principalmente de hombres que fueron a pelear a la guerra,
Y además que al nunca haber podido votar, esto le va a dar una mayor preocupación a las mujeres. Gran parte de la población de mujeres que había en ese momento va a votar a las urnas. Esto va a significar de que la visión que tenían los políticos, que era principalmente eh, ligadas a lo económico o principalmente ligadas a su sector, ya, ya sea económico, social o de género, va a tener que modificarse. Van a tener un gran elemento que va a entrar, que es la mujer, y aparte se suman todos los sectores populares, cosa que no se había pensado en ese tiempo. Por eso todas estas leyes sociales comienzan a tomar mucha más relevancia y mucha más importancia, ¿ya? Y este nuevo sector es el que comienza a modificarlo, comienza a mover. Los políticos también comienzan a dar grandes discursos en plazas en donde se acercan más a la población. Ya no va a existir este político distante, ¿ya? Y aquí tenemos un concepto que se va a comenzar a mover mucho en Latinoamérica, que es el populismo, ¿ya? La idea del populista, esta persona que ofrece, ¿ya?, cosas que quizás no pueda cumplir, pero que es lo que las personas quieren escuchar. Más sueldo, más trabajo, mayor sueldo, mejores trabajos, mejor salud, ¿ya? De repente son ideas muy generales, no es nada concreto, pero las personas en ese tiempo comienzan a verlo como una opción, ¿ya? Y en el sector económico, la industrialización también va a significar un gran cambio dentro de este tiempo, ¿ya? La sustitución de importaciones, que es el modelo EASY, y aquí nos vamos a detener. Esta dependencia de la cual habíamos hablado va a demostrar las falencias que tenía económicamente Latinoamérica. Dependíamos del extranjero, dependíamos de todas las exportaciones. Y cuando se producen estas crisis, principalmente la de 1929, se demuestra que nosotros no podemos hacer eso porque va a significar que si ellos están mal, nosotros nos va a llegar este coletazo, ¿ya? Eso va a significar que se plantea un nuevo modelo, la industrialización por sustitución de importaciones. En el fondo, esas cosas que traíamos desde afuera, las vamos a cambiar por cosas que podíamos producir acá. Por lo cual, todos los aparatos que antes se traían desde afuera, vamos a comenzar a producirlos dentro del territorio nacional. Por ejemplo, eh, acá tenemos esta radio, ya, que antes se podría haber traído desde afuera, ahora se producía acá. Incluso habían técnicos que podían arreglar estos instrumentos. Ya, es una radio bastante antigua, de tener fácilmente unos 60 años, pero va a significar una nueva fuente laboral, un nuevo sistema que antes no se pensaba, y también va a quitar esa dependencia que teníamos de los países extranjeros, ¿ya? Esto va a generar entonces un cambio dentro de la población, no solo a nivel económico, con el nuevo ingreso que se va a tener, esta nueva fuente laboral que va a haber, esta nueva especialización que van a tener los trabajadores, sino también social. Toda esta sociedad va a comenzar a tener una mayor importancia y se va a dar cuenta de eso. Y en tercera instancia, todo el tema de género, ¿ya? La mujer entra en este sector, comienza a ser mucho más relevante, y más que la palabra relevante, se comienza a mostrar mucho más la importancia del rol que había tenido. Recuerden que durante mucho tiempo hubieron escritoras que tenían que cambiarse el nombre, ¿ya? Colocaban el nombre de un hombre, ya, para que sus libros fueran publicados. O ellos lo escribían y había otra persona que lo publicaba, con que fuera de su autoría, porque ellas no podían demostrarse, ¿ya? Eran siempre relegadas. La primera abogada, la primera doctora que salió, tuvo que competir con todo este mundo, que en el fondo machista de esta época, que intentaba bajarlo de este poder, ¿ya? Entonces, vamos a tener que durante este periodo, chiquillos, vamos a ver grandes transformaciones dentro de Latinoamérica, y que se va a dar en todos los países, ¿ya? Cuando se comienza con el voto de la mujer, se va a comenzar a dar paulatinamente en los diferentes países de Latinoamérica, lo mismo que las transformaciones, los modelos de sustitución que van a implementarse dentro de este sector, ¿ya? Con eso terminaremos esta primera etapa, ¿ya? Y posteriormente avanzaremos hasta los años 60, 70, que se va a dar también otra transformación importante dentro de Latinoamérica, ¿ya? Así que nos estamos viendo, chiquillos. Que tengan un excelente día.